¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buen día para todos. Presionados todavía con las declaraciones anuales, pero este mes, precisamente abril, es un mes que adicionalmente a la declaración anual de las personas físicas, tenemos la obligatoriedad de analizar nuestro resultado empresarial para efectos impuestos y derivado de ello, establecer si va a haber base para el reparto de utilidades. El tema de la PTU o reparto de utilidades es un tema que año con año es un derecho para los trabajadores y es una obligación de los patrones. No es algo que podamos dejar a la discreción. Hay que hacer un análisis para establecer si hubo o no hubo base. En esta charla, que hablaremos precisamente del tema PTU, lo enfoqué en muchas áreas del conocimiento. Primero, el aspecto constitucional, su tutela. Después, todo el andamiaje que hay en el marco laboral, lo que establece la legislación laboral. Incluso hay un reglamento específico para PTU. ¿Qué han dicho los tribunales respecto a este tema? Van a haber unas tesis súper interesantes, muy interesantes, una muy delicada, muy delicada, que sí quiero que son varias, pero en particular hay una que es mega importante, por eso lo relevante del tema. Veremos también el tratamiento contable de la PTU, pasaremos al efecto obviamente fiscal, el efecto en seguridad social y culminaremos con su trascendencia en el impuesto sobre nóminas, pero no es nada más para la Ciudad de México o para un estado en particular. Hice un análisis y traigo la referencia de los 32 estados que conforman a la nación. Entonces, como verán ustedes, el alcance del tema es bastante completo. Espero que les pueda ser útil y sobre todo, pues verificar los supuestos, ¿ok? Siempre ustedes ya me conocen, saben que yo trato de hacer una cita, una referencia, una frase, algo que alguien o algo que algún autor haya dejado en la historia. Y me encontré esta. Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Se me hizo ad hoc al tema que vamos a tratar. Así que, pues, bienvenidos. Muchas gracias a Cadefi, muchas gracias al equipo, muchas gracias, como siempre, Pepe. Pepe que no se ve, pero que está siempre atrás de esto. Ha sido un pilar para esta institución y un excelente profesional en la materia. Y pues también el aplauso no es nada más para los expositores, sino también para todo el equipo, la logística. Y una de las personas importantes es precisamente mi estimado Pepe. Le decimos Pepe de cariño, ¿eh? Se llama Josefina, pero le decimos Pepe. No, no es cierto, no se crean. Es broma. No, muchas gracias a Cadefi, a su director, a Javier, y a todo el equipo por la confianza depositada en su servidor. Y de verdad seguramente hoy vamos a aprender algo. Eso es un hecho. Si ya lo sabíamos, lo reforzaremos. Si no lo sabíamos, lo compartiremos. ¿Ok? Muy bien. Para el pago de las utilidades, nuestra primera impacto, que es el económico, lo tenemos como Morales, como fecha límite, el 30 de mayo. Es decir, ya desde este mes, abril, que va corriendo, ya debería de haberse en dado momento determinado y en su caso hasta pagado la PTU. Si no, pues hay que cuidar lo que resta del mes y exageradamente el mes de mayo. Esto no se puede hacer ni se puede hacer en junio, pero ya estaríamos fuera de plazo, ¿ok?
Lo ideal es hacerlo siempre dentro del periodo que contempla la disposición. Y para patrones, personas físicas, porque ellos tampoco escapan a esta obligación, el pago de este derecho inicia en mayo y termina el 29 de junio. Recordemos que está vinculado a la presentación de la declaración anual de impuestos sobre la renta. ¿Okay? Entonces, en base a esa declaración de impuestos que nosotros entregamos a la autoridad fiscal, ya sea en marzo, ya sea en abril, empiezan a correr los términos, los plazos. El trabajador, a partir de ese momento, que ya se conozca la base, que se le haya comunicado en su caso, si tiene o no derecho, tiene un año de plazo para reclamarla. Es decir, si dentro de ese año se presenta y reclama su derecho, estoy obligado a darle la parte correspondiente. Si pasa del año, precluye su beneficio. Y lo que no se cobró en el año anterior, se suma a la PTU del año subsecuente o siguiente, ¿ok? Ya no tiene ese derecho. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy para entender clara y profundamente todo el tema de la PTU. Por eso fue el nombre que se me ocurrió bautizarlo, visión o alcances o una visión integral de la PTU, sin dejar ninguna materia ausente. Para empezar, o para continuar, como ustedes lo quieran ver, en el marco laboral existe la obligatoriedad de establecer comisiones mixtas. 4 son de carácter obligatorio. Una es optativa, es decir, si hay un acuerdo entre las partes de la relación laboral, es decir, entre el patrón y sus trabajadores, llegase a un acuerdo, se puede constituir y obviamente poner a funcionar la comisión del reglamento interior. Esa no es de naturaleza obligatoria. Una vez hecha esa comisión y aprobado el reglamento y depositado en el Centro de Conciliación y Registro Laboral, ahora sí el reglamento se vuelve obligatorio. Porque esa fue la parte que acordaron, o ese fue el acuerdo al que llegaron las partes. ¿Ok? Pero las 4 que no pueden faltar, que deberían de estar en todas las empresas, esas no se pueden soslayar, no se pueden suprimir, son de naturaleza obligatoria. Dentro de esas 4, que es seguridad e higiene, capacitación, adiestramiento y productividad, el escalafón o cuadro general de antigüedades, está una más, que es la de la PTU. Su origen viene desde el artículo 123, apartado A, fracción 9 de nuestra Constitución. O sea, hace que está tutelada por la Constitución. Es un derecho reconocido constitucionalmente. Y ya para efectos de su desarrollo está el artículo 125 de la Ley del Trabajo. Entonces ahí encontramos el nacimiento de esta comisión. ¿Por qué se requiere una comisión? Porque es la que va a hacer el proyecto de reparto. Imagínense que no hubiera comisión. ¿Cómo entonces ustedes le harían llegar la información a los trabajadores? A cada uno en forma individual sería imposible. La idea precisamente de la ley es establecer esta comisión para que a través de ella se allegue y se haga del conocimiento de los trabajadores si durante ese ejercicio fiscal hubo una u otra utilidad a la cual tengan derecho a participar. Primero, esta comisión, pues obviamente cumple con el mandato de la Constitución,
pero también evita reclamos y demandas. Reconoce la antigüedad del trabajador, su derecho a participar, y evita tanto problemas como sanciones laborales. ¿Ok? Y obviamente, no menos importante, evita problemas fiscales. ¿Por qué fiscales? Porque la autoridad hacendaria tiene facultades o competencia para revisar este tema. Fuera de las facultades que tiene la autoridad fiscal, que son muy variadas, tiene facultades especiales en el tema de la PTU. ¿Okay? Entonces, pues yo digo, ¿para qué provocar a las autoridades? ¿Para qué provocar una contingencia? Pues, hagamos un recorrido al tema que estamos desarrollando y veamos todos los efectos e implicaciones que esto deriva. En el artículo 123, apartado A, la tutela del trabajo desde el ámbito constitucional, encontramos la fracción 9, donde está el derecho constitucional a la participación de utilidades. Ahí nace. Lo voy a leer de manera literal, nada más para efectos, ahora sí que educativos. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las sociedades de las empresas de acuerdo a las siguientes normas. Y luego ya menciona que habrá una comisión nacional integrada con representantes que va a fijar el porcentaje. Ahorita platicamos de eso. Esta comisión hará investigaciones y estudios para conocer las condiciones de la economía nacional, y la misma comisión podrá revisar el porcentaje cuando existan nuevos estudios e investigaciones que lo justifiquen. La ley, en este caso la ley laboral, podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un cierto periodo de tiempo, trabajos de exploración y otras actividades cuando lo justifique su naturaleza. Ya veremos quiénes. Y dice, para determinar el monto de las utilidades de cada empresa, se tomará como base la renta gravable de acuerdo con lo que diga la ley del impuesto sobre la renta. Y viene algo muy importante, los trabajadores podrán formular objeciones ante la Secretaría de Hacienda para que sean valoradas. Este es un procedimiento especial donde los trabajadores pueden acudir a reclamar, y no significa que vayan o a la Profedet o a la STPS, que pueden ir, desde luego, pero en este caso es directamente Hacienda, que funge como una autoridad de trabajo en este tema. Recordemos que para efectos laborales hay autoridades del trabajo, pues una de ellas, adicionalmente a las funciones de la STPS, está la Secretaría de Hacienda. ¿Okay? Y el hecho de participar en las utilidades no da derecho a los trabajadores de intervenir en la toma de decisiones de la empresa. Es simplemente un aspecto económico, no un aspecto corporativo o social. No forma parte de la masa accionaria, no toman parte de las decisiones de la empresa. Entonces, simple y sencillamente es para fines eminentemente económicos, es decir, para su participación. Esta tesis, que es una jurisprudencia del año 2019, que como les comenté, forma parte del tema que vamos a desarrollar. Acuérdense que yo, mi estilo, mi forma de compartir con ustedes el conocimiento, parte de varias fuentes. Yo primero, esta es mi forma de trabajar y espero que si les puede ser de guía o ser de utilidad, lo diseñen o lo desarrollen o lo mejoren. Lo comparto.
Yo recopilo datos primero. Recopilo datos. Esos datos los obtengo de dos fuentes, internas o externas. Externas son tratados internacionales, convenios, por ejemplo, de la OIT, tratados comerciales, organizaciones a las que pertenece México. Nada más para que tengan una idea, México pertenece a 98 organizaciones internacionales, 98. Entonces, luego México se tiene que ajustar a las recomendaciones o guías que dan a los grupos a los que pertenece. La OCDE, que el GAFI, que la ONU, que la OIT, que el UNESCO, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa fuente internacional, pues obviamente me da información, me da datos. Después acudo a las fuentes nacionales, la fuente interna, que son leyes, reglamentos, algunos autores, lo que dicen los especialistas, los jurisperitos, todos los que están involucrados en la materia de preferencia. Y de ahí me remito, por ejemplo, también a los medios de comunicación, a los criterios de las autoridades y desde luego mucho a los criterios judiciales. Es decir, si el asunto ya fue juzgado, ¿cuál fue su sentido en el fallo? ¿Protege o no protege? Es decir, a favor o en contra. Y ya con esa recopilación de datos interna y externa, me permito procesar la información, que es mi segunda parte. Ya tengo la información y ahora la proceso. Al hacerlo de esa manera, llego a un tercer nivel que yo lo llamo el conocimiento. Una vez que tienes el conocimiento y sabes qué hacer con él, pasamos a la cuarta y última etapa. La llamamos, incluso hay una escala, así está conocida, a la sabiduría o a la sapiencia. Ya sé, y ya sabré qué hacer con ella, ¿ok? Y sabré sus consecuencias. Entonces, datos, información, conocimiento, sabiduría. Sabiduría no es que sea un sabio, no, es que ya sabemos. Y una vez que ya sabemos, podemos tomar decisiones, es decir, decisiones basadas en conocimiento. No decisiones empíricas, no decisiones caprichosas, decisiones originadas por el estudio, por el análisis. Bueno, así es como yo esquematizo gran parte de mis materiales. Por eso ven que le incorporo, le inserto muchas cosas. En este caso, en particular, esta tesis de jurisprudencia, no muy antigua, reciente, de 4 años, y dice, el artículo 9, penúltimo párrafo de la Ley de Renta, que prevé el procedimiento para la determinación de la renta gravable, no le aplica los principios de justicia fiscal. ¿Cómo? Sí, mira. El precepto citado precisa que la renta gravable aplicable al reparto de utilidades será el equivalente a la utilidad fiscal que determinen esos patrones en su ejercicio, con excepción de la propia PTU pagada en el ejercicio, así como las pérdidas fiscales generadas en ejercicios anteriores. Dicha obligación de participar el 10%, que es el actual, constituye la materialización de su derecho social reconocido por el Poder Constituyente y consagrado en el artículo 123, fracción novena constitucional, lo que acabamos de ver. En ese sentido, el artículo 9 no forma parte de la determinación sustantiva del pago del impuesto, pues únicamente coadyuva a materializar el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades. Es decir, su función delimita los elementos que deberán emplear las empresas para determinar el monto que se verá de base para la determinación de la cantidad que se debe repartir. Por lo tanto, en atención a su naturaleza, se concluye que el 9, penúltimo párrafo,
que prevé el procedimiento que regula la determinación de la renta gravable, no le aplica los principios de justicia tributaria del 31, es decir, la equidad y proporcionalidad. No se rige bajo esa teoría. ¿Okay? Ese fue el criterio al que llegó la Corte. Y me gusta porque lo único que reitera es el derecho. Y lo único que define es qué entendemos por renta gravable. ¿Okay? La utilidad fiscal. Esto es la tesis 50, diagonal 2019, de la primera sala del tribunal. ¿Qué obligaciones tiene una empresa? Bueno, empecemos con el marco laboral. Ya dejamos tantito atrás el marco constitucional y veamos qué dice el marco laboral. En el artículo 117, ahora de la Ley Federal del Trabajo, dice que los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa con el porcentaje que determine la Comisión Nacional de la PTU. Ah, muy bien. El 132 de la Ley del Trabajo, reiteramos, estamos ahora en Ley del Trabajo, dice, cumple con las normas de trabajo. La PTU es una norma de trabajo, primera obligación. En la fracción 28 o 28ª, dice, participa en la integración y funcionamiento de las comisiones. Les decía yo, 4 de carácter obligatoria, 1 de carácter voluntaria. Y en la fracción 24ª, permite la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo, no está diciendo que la STPS, dice cualquier autoridad del trabajo, practiquen en tu establecimiento para asesorarse de que estás cumpliendo con las normas de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿podemos ser sujetos de una revisión? Sí. ¿Por una autoridad del trabajo? Sí, señores, a todos. No hay patrones exentos. ¿Ok? De una inspección. A eso me refiero. Los trabajadores. ¿Ellos qué obligaciones tienen? Pues muchas también, están en el artículo 134. Y dentro de las 2 que tienen que ver con el tema, es cumplir con las normas de trabajo que les resulten aplicables, integrar los organismos que establece esta ley, es decir, las comisiones, cuando sean requeridos para tal fin. Requeridos me refiero a que hayan sido elegidos por sus compañeros para representarlos. Así es democráticamente como se integran esos trabajadores a las comisiones. Es muy simple. El patrón designa a sus representantes. ¿Cuántos? Todo depende de su decisión. Desde 1 en adelante. 1, 5, 3, 9. ¿Puede haber suplentes? Claro, también. Eso los designa el patrón, representantes patronales. Entonces tiene que haber un acta de designación de representantes del patrón para que forme parte del soporte de la creación de la comisión. Cualquiera, esta es para cualquier comisión, en particular la PTU. Y en el caso de trabajadores, tiene que haber una asamblea o reunión de trabajadores y a través de ella elegir a sus representantes. Ahí es por elección, no por designación. Una vez electos los integrantes de tal o cual comisión, ahora las 2 partes, es decir, los representantes de los trabajadores más los representantes del patrón, desplegarán sus actividades, desarrollarán los procesos que sean necesarios para que la comisión que sea la que resulte aplicable, primero se constituya, se llama acta de asamblea o acta constitutiva de la comisión mixta. Una vez
mixta de cualquier naturaleza, de las obligatorias, desde luego. Una vez que ya se constituye esa comisión mixta proveniente de la designación de patrones y la elección de trabajadores, empezará a tener funciones. Se establecerán calendarios, fechas, asuntos a tocar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así de simple, no es la ciencia, por Dios, es algo muy elemental, pero sí hay que tener todo esto porque es parte de lo que nos van a exigir en una revisión y necesitamos, obviamente, acreditarlo, sobre todo para evitar alguna consecuencia económica. Recordemos que aquí está en juego la parte económica por las posibles sanciones que se deriven. Y fuera de eso, algunas otras consecuencias, como verán a continuación. Entonces, estamos formulando la comisión mixta de la PTU. Siempre les he dicho, y esto ha sido reiterado por mí, esta comisión nace y se extingue prácticamente en muy corto tiempo. A ver, pongo dos escenarios, no hay más que dos. Si hay base para el reparto, esta comisión concluye cuando el reparto se paga. Y entonces, mi recomendación, mi sugerencia es hacer otra asamblea de esta comisión en la cual deja de fungir. Se da por concluida, porque ya se entregó el reparto, porque no hubo objeciones de parte de los trabajadores, porque no hay otra cosa ya más que hacer. Por lo tanto, hacemos el acta para desintegrar la comisión. No tiene por qué permanecer viva durante todo el año. ¿Okay? Si no hay objeciones y ya se pagó el reparto, pues simple y sencillamente su función ya no es necesaria. Entonces desintegramos la comisión. Esto es cuando hay base. Pero ¿qué pasa para aquellas empresas que tienen pérdidas? Es decir, que no tienen base. Pues hay que hacer el acta de la comisión mixta, la constitución, el acta constitutiva de la comisión. Pues si no, ¿a quién se le entrega copia de la declaración? Que ahorita van a ver. Esto es lo que yo he visto erróneamente en muchas empresas. Es que no tenemos base. Pues no hay BPTU, sí, pero ¿a quién se lo dijiste? No has cumplido con una formalidad. Por lo tanto, a la comisión se le dice, oigan, aquí está copia de la declaración del ejercicio, vean ustedes o me preguntan o nos sentamos y vean que efectivamente no hay base. Entonces, la comisión se integró ese día y si ese mismo día es factible, ese mismo día se desintegra, toda vez que llegaron a la conclusión, después de analizar, que no hay un resultado fiscal positivo para que el patrón les tenga que pagar o les tenga que entregar la parte correspondiente a la PTU. Así como se integra, se desintegra. Pero reciben la declaración y después de su análisis deciden que como no hay resultado económico favorable, pues no hay base para el reparto. ¿Cómo vas a repartir algo que no tienes, que no tuviste? Me queda claro. Y deja de fungir, deja de funcionar. Entonces, una vez que nazca la comisión, puede durar lo que dure el procedimiento de reparto o puede concluir casi al momento, siempre y cuando no haya base. ¿Okay? Esta recomendación es muy importante, de verdad, no saben cuántos problemas quita, porfa. Tal vez nunca lo hemos hecho, es una peligrosidad no haberlo hecho. De verdad, no se expongan. Recuerden que yo trabajo mucho con ustedes, con mis temas,